obviamente no es lo que esperamos de parte de un ministro de Estado. En todo caso, creemos que el presidente del Consejo de Ministros ha expresado una política de atracción de la inversión privada porque la necesitamos, porque la economía tiene que crecer. Estamos ahora en nuestros estudios con Elizabeth Cavero, gerente de ANACAP, Asociación Nacional de Cadenas de Boticas. Bienvenida. Gracias, Nicolás. Acá rato están ustedes en el ojo de la tormenta, ¿no? Pero una vez más. Bueno, en todo caso es bueno estar discutiendo estos temas, seguramente claro, que a muchos peruanos les interesa. Hay varios, ¿no? Uno es de los genéricos, ¿no es cierto? Venció la obligatoriedad de tener disponibles los medicamentos genéricos en febrero. No se entiende qué pasó, a alguien se le olvidó, pero ¿cómo se va a salir de esta situación? Se supone que el gobierno va a emitir hoy día un decreto de urgencia ampliando los plazos, ¿no? Eso es lo que se ha anunciado. Bueno, creo que es público, es conocido que efectivamente a fines del año pasado el Colegio de Químicos Farmacéuticos del Perú envió una carta exponiendo una problemática que efectivamente afecta a muchos farmacéuticos respecto a esta obligatoriedad. Nicolás, yo estaba escuchando aquí en tu estudio a la vocera de los farmacéuticos independientes hace un par de días y creo que ha sido clarísima sobre cómo esta lista, o porque quedó desactualizada o porque no se hizo con un adecuado criterio técnico, sí termina afectando, ¿no? Realmente nosotros felicitamos a la decana del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, Sonia Delgado, por poner este tema sobre la mesa y señalar que el rol del privado, o sea, el privado tiene un rol y el Estado tiene un rol. Claro, pero lo interesante de esta discusión es más o menos esta. Es decir, hay que promover y tiene que ser obligatoria la disponibilidad de medicamentos genéricos. Pero lo que dice el Colegio de Químicos Farmacéuticos con toda razón es, pero un ratito, el listado en Puno no puede ser el mismo que en Iquitos porque los requerimientos son distintos. Entonces tú no puedes estar obligado a tener en Puno medicamentos que no vas a usar, que te van a vencer. Uno. Dos, dicen que, por ejemplo, hay medicamentos que pueden ser considerados hospitalarios, es decir, que no, en realidad en la farmacia nadie los compra, porque son de uso hospitalario, se usan para gente que está internada en hospitalización. Entonces, ¿qué pasa con esos medicamentos? Que son obligatorios de estar en la lista, pero igual se vencen porque nadie los compra. Entonces, evidentemente lo que hay que hacer son ajustes. Ahora, el problema es por qué no se hacen esos ajustes, porque es tan complicado. Yo te diría que el problema es otro, Nicolás, y si me permites, quiero compartir contigo solo 3 números. 4 de cada 10 distritos en el Perú tienen una farmacia o botica privada. Solo 4, 6 no tienen farmacia o botica privada. 14% de los establecimientos donde sí hay son de cadena, el otro 85% son farmacéuticos o boticas independientes. Y la más importante, 95% de los asegurados son asegurados del SIS o de salud. Entonces yo te pregunto, ¿es serio plantear una política de acceso a la salud que se base en imponer a este sector privado alguna obligación? ¿O deberíamos estar señalando cómo el Estado hace para que los medicamentos lleguen? Si tú no tienes medicamentos genéricos en una farmacia botica, te sancionan y las sanciones son bárbaras. Y si no tienes un medicamento en una posta médica, en un hospital, no pasa nada. O sea, es una cosa totalmente loca, ¿no? Pareciera que no pasa nada porque es un problema que continúa. Abres tú los micrófonos y mira la cantidad de llamadas que tienes de personas que padecen esto o que no acceden a una consulta, que tienen que esperar 2 meses, 3 meses, y sin embargo se critica desde algunos sectores la iniciativa del sector privado de intentar llevar también una consulta más fácilmente a través de las farmacias o boticas. No me doy cuenta, son las 10:30 de la mañana. Tenemos que ir a la pausa, por favor, vamos a la pausa y regresamos, porque este tema es candente. Es tema. Volvemos. Está en nuestros estudios Elizabeth Cavero, ella es gerente de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas. Estábamos en el tema de los medicamentos genéricos, ¿no es cierto? Y nos explicaba Óscar Ugarte que el 80% o más de los medicamentos, quien los adquiere es el sistema de salud, o sea, el MINSA y de salud. Y donde está el tremendo cuello de botella de distribución de los medicamentos es en las farmacias de los hospitales y de las postas médicas, porque no hay lo que debería haber. Entonces la gente se ve obligada a cruzar la pista e ir a comprar en las farmacias y boticas privadas lo que debería proveerle, ¿no es cierto?, el sistema de salud. Nicolás, hay
decenas de diagnósticos de lo que pasa, de por qué esa cadena logística del Estado no funciona bien. Hay una empresa privada que tiene la concesión, por ejemplo, de la distribución de medicamentos en Lima y Callao, ¿ya? Para e-salud, para la seguridad social. Tienen muchos indicadores de la demanda, de lo que no se atiende en farmacia, pero no se utilizan. No se utilizan para programar la compra del siguiente año, no sabemos en qué medida se utilizan para mejorar la distribución en otras entidades. Efectivamente, tenemos que discutir sobre cómo mejorar esa atención en el sector público para ese 95% de asegurados del SIS y de salud, pero yo creo que sí se puede, y no soy la única que lo cree, que eso sí se puede hacer de la mano del sector privado. Justamente la doctora Jiménez, que estuvo acá en tu estudio, te decía, ¿por qué no pensamos en un modelo donde podamos complementar los privados, que tenemos más eficiencias en logística, que conocemos a nuestras localidades, el mercado, lo que se demanda, tenemos información inmediata que permite reponer stocks? ¿Por qué no se usa para cerrar el circuito? O sea, por ejemplo, hablamos de los pacientes crónicos, ¿no es cierto?, que necesitan una medicación continua. O sea, y tienen que pasar por la pesadilla de ir a sacar una cita, sacar una nueva receta, ir a la farmacia del hospital, sí, y descubrir que no hay el medicamento que tienen que salir a comprar. Entonces, ¿por qué no resolver eso con un sistema en el cual las farmacias y boticas puedan proveer esos medicamentos a la gente con su receta, ¿no? Pero para que eso ocurra, tenemos que sentarnos con buena voluntad y seriamente a discutir cuáles son esas soluciones de política para que finalmente los peruanos accedan de manera efectiva a la salud. No podemos estar pensando en una regulación que tenga como propósito, por ahí he visto la declaración del ministro de Salud respecto a un proyecto de ley. Les va a doler, el proyecto que les va a doler, dice. Lo que va a doler, ¿no? Nosotros, ¿le va a doler, ha dicho, a las farmacias? A las farmacias. Obviamente no es lo que esperamos de parte de un ministro de Estado. En todo caso, creemos que el presidente del Consejo de Ministros ha expresado una política de atracción de la inversión privada porque la necesitamos, porque la economía tiene que crecer. Y efectivamente, como lo ha dicho el Colegio de Químicos Farmacéuticos, ¿quién sabe mejor que el propio empresario lo que necesita darle a su gente, lo que su público demanda? Entonces, ¿por qué enfocamos las políticas en obligar a los privados cuando realmente la discusión tendría que estar en qué tanto eso es un punto brutal. Eso es un punto brutal. Si tú eres una farmacia o botica privada y no tienes un medicamento genérico, te multan. Te multan. Pero si tú eres una farmacia de un hospital, ¿no?, del MINSA, de salud o de una posta médica y no tienes el medicamento genérico, que es lo que ocurre todo el tiempo, no pasa nada. No solo eso, Nicolás. No pasa nada, no puede ser. No solo eso, la limpieza. O sea, las normas sobre cómo deben almacenarse los medicamentos son sumamente estrictas y los privados las cumplen. Por lo menos te puedo hablar por la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas, que son empresas serias. Te controlan la temperatura, cómo deben almacenarse, tiene que haber un criterio de almacenamiento de medicamentos. La limpieza. Nos contaba la dirigente de la Asociación de farmacéuticos que están obligados a tener aire acondicionado para la conservación de deshumedecedores, y en muchos casos son pequeñas empresas. Y lo cierto es que esos parámetros no se cumplen en el sector público, ¿no? Entonces, en demasiados casos. Bueno, recuerdo un reportaje del año pasado respecto a una farmacia que tenía goteras, por ejemplo, ¿no? Eso definitivamente sería una sanción si fuera una botica o farmacia. Si fuera privada. Pero más allá de esa crítica, Nicolás, nuevamente, no nos enfrentemos. Hay mucho claro, eso es lo que yo no entiendo. Mira, yo he hablado con la decana del Colegio de Lima, con la representante de las farmacias y boticas, ¿no es cierto? Y en ambos casos lo que ocurre es que no tenían canales de diálogo, es decir, se estaba tomando decisiones sobre que las iban a afectar directamente y no los han llamado a conversar. ¿A ustedes los han llamado a conversar para ver cómo se enfrenta esta situación? Aún no, pero esto está comenzando. Asumimos que este diálogo que el MINSA está tomando, el MINSA y el gobierno en general están tomando en cuenta estas opiniones de los colegios profesionales, de los gremios y que van a ser incorporadas en el debate para que ahora sí, si va a salir una nueva reglamentación sobre genéricos, se haga considerando lo que ocurre en el mercado, se haga escuchando para que sea una norma sólida, para que pueda ser una norma que finalmente cumpla con el objetivo de beneficiar al público. Porque claro, no se ha analizado aún de la obligación que viene desde el 2019, no se ha analizado el impacto.
¿no es cierto? Creo que eso es un gran pendiente y ya se anunció una mesa de diálogo en donde obviamente creemos Ahora, que lo... el otro tema es el de Indecopi. Indecopi ha resuelto a favor de un reclamo presentado por Incafarma, Mifarma, ¿no? Sí. Las cadenas asociadas al grupo Intercorp, y han ganado para que puedan hacer dos cosas, entiendo, ¿no es cierto? La atención, las consultas médicas A través de las boticas, sí. a través de las boticas. En La venta de segundo alimentos. lugar, la venta de productos envasados, ¿no es cierto? Alimenticios envasados, ¿no es cierto? Correcto. Sí, son los envasados. Es importante precisarlo porque en la primera página de la resolución de Indecopi se refiere a la palabra víveres y cuando tú vas a la norma del Ministerio de Salud, que es de hace 10 años, o a los informes del Ministerio de Salud, que categorizan 3 tipos de alimentos, ¿no? Víveres es el que vence en un plazo de 3 meses a 3 años o más, generalmente pues empaquetado con preservantes, Nicolás, y no es ni el semiperecible, que va a caducar entre 30 días y 90 días, ni el perecible, que es la días. carne cruda, Claro. o productos como verduras o frutas. No entendemos de dónde ha salido esa idea de que se puede convertir una farmacia en una... Claro, que un van a puesto vender de fruta, mercado. van a vender verduras. Obviamente es una actividad totalmente diferente, pero la resolución de Indecopi se refiere a ese otro tipo de alimentos. Ahora, ¿es un problema? Bueno, en todo el mundo no es un problema. Para las autoridades sanitarias en Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Brasil, Europa, no es un problema. Algunos son más abiertos, ¿no? Como en Estados Unidos, que permiten realmente vender de todo. En Europa son más restrictivos, te lo ponen para un tipo de alimentos, que son aquellos que complementan el tratamiento de salud, que son productos nutracéuticos, ¿no? Pero se permite en general que la farmacia comparta con otras actividades. La condición es que el medicamento tiene que estar seguro, bien almacenado, limpio, a una determinada temperatura para que no se degrade y siga siendo seguro y eficaz. El problema es que esto se aplica solo a quienes han presentado el reclamo, ¿no? Es decir, solo las cadenas Incafarma y Mifarma podrían hacerlo. No podrían hacerlo las otras cadenas, ni las otras boticas, ni las boticas y farmacias. ¿No? En este momento, sí, efectivamente, la resolución de Indecopi ampara a las empresas que han presentado la denuncia. Y yo creo que si el Ministerio de Salud toma este llamado de atención del Indecopi, porque lo que el Indecopi ha hecho es señalar una barrera burocrática. El Indecopi no le dice al MINSA cómo emitir sus normas, le dice: esto es una barrera porque no está adecuadamente sustentado, no es proporcional o estoy detectando que es arbitrario. ¿Por qué no tomarlo como lo que es un llamado de atención y una oportunidad para revisar la lista general de esas prohibiciones? Porque lo que creo que es un concepto general, Nicolás, no nos gusta a ti y a mí que nos digan esto tienes que hacer o esto no puedes hacer, pero sin explicación, ¿no es cierto? Todo tiene que tener un sustento y más aún cuando ya es política del Estado peruano que siempre haya análisis de impacto regulatorio, o sea, que sepamos cuál va a ser el impacto de esas normas. Una cosa final, aunque tal vez debamos discutirlo en otro momento, en otro espacio. ¿Son o no son un oligopolio Incafarma, Mifarma, las cadenas pertenecientes al grupo Intercorp? Porque tienen una posición de dominio en el mercado, o sea, fabrican medicamentos, distribuyen medicamentos y los venden al público. La DIGEMIT emite un boletín de establecimientos farmacéuticos cada 6 meses. El último es de diciembre y señala que hay 28.000 boticas y farmacias en todo el país, de las cuales aproximadamente 4.000 son de cadena. Las que tú comentas son como la mitad de esas 4.000, un poquito más. Y eso efectivamente, o sea, lo que te dice es que el consumidor tiene muchas opciones. Tiene un gran mercado al cual acudir. En el monto de ventas. En el monto de ventas sí, las cadenas son más importantes que las farmacias independientes, ¿no? O sea, tú tienes 4.000 que están en cadena contra 24.000 que no, que son independientes, pero esas 4.000 venden más que las otras 24.000 juntas, ¿no? Son el llamado canal moderno, posiblemente están en las ciudades, ofrecen los productos de una manera diferente, ¿no? Con un concepto que se puede parecer más a una tienda por conveniencia, ¿no? Con góndolas. Productos para la piel más sofisticados. Las razones realmente no las sé, Nicolás, pero sí, efectivamente ocurre que en el volumen de ventas son más importantes, pero lo que interesa, creo yo, es que el consumidor tiene las opciones. O sea, nosotros a veces en ciertos distritos tú ves mucho de la presencia de cadenas, pero realmente te vas a los
a las zonas te vas media hora un poquito fuera de Lima, ya por no decirte provincias, y están ahí. Están los boticarios independientes, están los farmacéuticos independientes. Una pregunta última. Ustedes, o sea, no fue ANACAP, ¿no es cierto? Fue la Incafarma, Mifarma, que anunciaron que pese a que había vencido el plazo y que no era obligatorio la distribución de genéricos, lo iban a seguir haciendo. Pero por ahí ha circulado un video en las redes donde muestran que una persona va y pide un medicamento y no genérico de la lista y no estaba disponible. Varias instituciones ya lo han anunciado, también los farmacéuticos independientes en un par de gremios, también claro, las empresas y nosotros como ANACAP también ya hemos puesto unos comunicados. Efectivamente, han circulado unos videos y son justamente los dos medicamentos que, como te explicaba la doctora Jiménez aquí hace un par de días, uno es de uso hospitalario, ni siquiera el laboratorio lo produce con la frecuencia que debería para surtir, digamos, a boticas, porque claro, su principal cliente está en los hospitales y clínicas, y ese es un medicamento que suele estar descontinuado, y el otro es un inhalador que también es de muy baja demanda. Como tú sabes, un principio en economía es que lo que tiene baja demanda posiblemente se produce poco, así que no sería extraño encontrarlo, pero el resto de la lista, y son 40 medicamentos, se cumple, por lo que tú has dicho, porque la sanción es fuerte. Es severa. Sí, para el privado, ¿no? Sí, claro. No, a mí lo que me queda al final de toda esta discusión son dos cosas, ¿no? Primero, que no se puede tener una política sensata frente a un tema tan sensible como el de la salud sin incorporar a los actores, a la gente que directamente está involucrada en el tema. Y lo segundo es que estamos mirando con mucha severidad, cosa que me parece bien, ¿no es cierto?, que las empresas privadas cumplan sus obligaciones, pero no podemos. O sea, esto yo creo que es algo que lo que no pensamos. Piense usted, señor que me está viendo. Si usted va a una farmacia o botica y no tiene un medicamento genérico, la sancionan. Pero vaya usted a un hospital. ¿Y qué pasa si no hay? Que no hay lo que debería haber, lo mínimo, no hay, no pasa nada. Cuando es su obligación, cuando tienen presupuesto público para hacerlo, cuando tienen montones de gente atrás, ¿cuál es la sanción? Ninguna. No pasa nada. La gente tiene que cruzar la pista y con la esperanza de que encontrar lo que necesita en las farmacias y boticas privadas. Eso está mal. La solución parece ser el gasto de bolsillo. Y eso está mal, como tú dices. Y por supuesto. Muchas gracias por estar acá. A ti. Y ya después discutiremos lo del oligopolio, este tema con números. Nicolás, no hay oligopolio. Hay un mercado de 28.000 establecimientos. Gracias. Muchas gracias por estar acá.